Buenos días. En primer lugar, bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Salud organizada por AEPA 2015. El día es un poco ventoso, bueno, pero los algecireños no nos podemos quejar del levante. Eso lo llevamos en nuestro patrimonio y ese patrimonio natural hay que respetarlo. Hay que reivindicarlo. Nuestro patrimonio no deja de ser patrimonio el levante en Algeciras. Ya les digo, muchas gracias por haber asistido aquí. Contamos con la presencia de nuestra concejala de Cultura y Patrimonio, doña Pilar Pintor, concejal de Educación y algo más. Agua y Medio Ambiente de nuestro ayuntamiento, también con el que colaboramos en nuestras charlas escolares que empezamos la semana pasada en Los Pinos, estuvimos con él allí. Y por supuesto con el doctor Carlos Collante, directivo de nuestra asociación y organizador de todas las actividades que tienen que ver con la salud y con la medicina, y el ponente que ya será presentado, Daniel, por Carlos convenientemente. Yo simplemente era para darle la palabra a Pilar. Sabéis que tenemos ahí ahora mismo un proyecto que es nuestro hermanamiento con Villajoyosa, que aquí hay algún vilero, alguna vilera, por ahí están. Y estaba yo hablando ahora mismo con Pilar y diciéndole que nosotros tenemos un gran interés por eso y que ya los medios de comunicación de Villajoyosa están muy interesados y muy deseosos de que se haga. Simplemente era eso, decíroslo porque estaréis escuchándolo por ahí. Sin más, le paso la palabra a Pilar. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos a la que es vuestra casa, el Centro Documental José Luis Cano. Y además os doy la bienvenida con mi compañero Javier Vázquez, nuestro delegado de Educación, entre otras cosas, porque tiene muchas responsabilidades y además todas las hace estupendamente bien. Sé que os acompañó el primer día en el que habéis retomado esas charlas escolares. Qué bien, y hoy se va a hablar de la pandemia y de cómo hemos enfocado la pandemia, aunque sé desde otros aspectos, pero es verdad que la pandemia ha sido un momento complicado, difícil, incluso de pérdida de compañeros pues que estaban muy implicados como todos vosotros, pero bueno, afortunadamente hemos retomado una normalidad, que significa que podamos retomar también los viernes de patrimonio y, como decía Roberto, también retomar otros proyectos, que sabéis que este ayuntamiento, como es lógico, y no está aquí mi alcalde, pero diría lo mismo que voy a decir, que sabéis que el alcalde está muy orgulloso de lo que significáis en la difusión, en la divulgación de nuestro patrimonio, y que tenemos varios proyectos, entre ellos, como bien apuntaba Roberto, el otro día además tuve la suerte de poder inaugurar esta exposición de Ginés, y bueno, pues uno de ellos se reunieron aquí muchísima gente de Algeciras que proceden de esa zona del Levante español y que bueno, ya se han hecho los contactos y ya Alcaldía tiene el contacto, la documentación y lo podremos ir avanzando. Son momentos de muchísimas cosas, muchos compromisos, pero lo haremos, igual que otros proyectos que traemos entre manos de nuestra conservación del patrimonio, en el que vosotros estáis muy implicados y que vuestro asesoramiento es fundamental. Y nada, bueno, pues en eso vamos a seguir trabajando. Permíteme, Roberto, porque además yo creo que mi compañero Javier también os diga algo, porque sé que trabaja también directamente con vosotros y que os tiene también mucho cariño. Vale. Bueno, pues saludaros a todos y daros las gracias por todas estas iniciativas, y yo muy especialmente, lógicamente, pues las gracias por la labor que hacéis en la oferta educativa municipal, porque al final para esa oferta y para toda la comunidad educativa es muy importante que acerquemos el patrimonio a los más pequeños, a esos niños de cuarto de primaria, que cada año van cambiando lógicamente, y vamos teniendo pues generaciones de chavales que van preocupándose del patrimonio. Puede parecer que es una simple charla, pero yo considero que al final estamos sembrando buenas semillas para que esos chicos conozcan y conserven lo que tenemos en Algeciras y en nuestro entorno. Yo lo decía el otro día, lo que no se conoce evidentemente no se cuida, y bueno, pues a lo mejor tenemos que intentar seguir potenciando todo ese trabajo, y para nosotros evidentemente sois unos aliados estupendos, gente que al final lo hace voluntariamente por amor al arte y por amor a su ciudad, con lo cual no os podemos pedir más
y daros las gracias por esa gran labor. Y en ese sentido, pues también evidentemente agradecer todo el desarrollo que hace la Delegación de Cultura, porque aparte de todo el trabajo que hace AEPA, pues tenemos también las visitas a los museos, tenemos la Escuela Sánchez Verdú, que también tiene su propia oferta. Es decir, pues intentar siempre, tenemos ahí un gran aliado en la Delegación de Cultura para que los más pequeños pues puedan conocer toda la riqueza de Algeciras. Simplemente, pues eso, quería acompañaros porque aprovechando que tenemos ahora un encuentro con Pilar Arriba, con un centro educativo, aprovechar para saludaros y de verdad, pues daros las gracias a todos por ese enorme trabajo que hacéis. Y ahora, pues sí, comentamos ya directamente, pasamos a los... Bueno, vamos a sentarnos ya, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a esta casa de todos. Agradecer la colaboración del ayuntamiento. Como ellos ya han dicho, se hace de forma absolutamente altruista. No nos mueve nada más que divulgar nuestra historia, proteger lo poco que nos queda de patrimonio y como la salud es parte también de nuestro patrimonio, pues organizamos estos encuentros de Hablemos de Salud. Desde el año 2020 hemos sufrido una pandemia en la que todos nos preguntamos cómo es que no estábamos preparados para esto. Nos cogió de sorpresa a todo el mundo. Desgraciadamente fallecieron muchas personas, teníamos déficit de mascarillas, de ventiladores, de médicos, de todo. Y gracias al sacrificio de mucha gente, los sanitarios y otro tipo de personas que nos abastecían de alimentos, los transportistas, conductores, etcétera, pues conseguimos en poco tiempo más o menos controlar esta pandemia y estabilizar e incluso que empezar a decaer la cifra de fallecidos. Tristemente, entre nosotros hemos tenido en nuestra asociación algunos fallecidos que no pudieron superar esta situación. Entonces, bueno, pues la pregunta que se nos ocurre es, ayer o antes de ayer hubo una noticia, el hospital de España que más pacientes de COVID ha recibido en su UCI, en su unidad de cuidado intensivo, que es el Vall d'Hebron de Barcelona, por primera vez desde enero del 2020 no tenía ningún paciente COVID, que es una noticia increíblemente buena. Pues se nos ocurre una pregunta y hablando con el ponente de hoy, ¿ha acabado la pandemia? ¿Estamos preparadas para una futura? Y para eso pues contamos con Daniel Ocaña. Yo le tengo mucho cariño a este compañero porque es de las primeras generaciones de médicos que llegó a nuestro hospital y cuando empezó a tener docencia de especialidades. Y él hizo una especialidad que es preciosa y que no está suficientemente valorada, que es medicina familiar y comunitaria. Actualmente pertenece a un montón de sociedades, miembro, asesor de vacunas, de enfermedades respiratorias y es muy buen comunicador. Entonces le pedí si podía darnos una charla, él rápidamente accedió. Tuvimos un problema de agenda importante, conseguimos una fecha, pero perdió un vuelo en Melilla y nos quedamos sin charla. Pero gracias a su buena voluntad y a nuestra constancia hemos conseguido que vuelva. Ya sin más dilación le doy paso al doctor Ocaña. Muchas gracias. Empiezo un momentito sentado porque los prolegómenos, para dar las gracias y que estoy muy, muy contento de estar aquí ante todos vosotros porque doy conferencia en toda España, pero casi en Algeciras, excepto a nivel local, a nivel profesional, íntimo, ¿no? Y bueno, me emociono al principio del acto porque por las pérdidas que dices y yo creo que estamos en una etapa ya de intentar pasar de pandemia, de hastío, ¿no? Que queremos, como después de todas las grandes crisis, las grandes guerras, había una época de Belle Époque, queremos vivir desenfrenadamente, ¿no? Pero corremos un gran riesgo de olvidar la historia, ¿no? A pesar de lo duro que sea recordarla,
porque si no volveríamos a cometer los mismos errores, como todos sabemos. Entonces, no cometamos el error, y creo que soy un gran baluarte para eso, para vencer, sobre todo con el conocimiento, que es el gran enemigo del avance, la ignorancia, no sé, esa paradoja de la ignorancia. Cuanto menos sabe alguien, menos sabe que no sabe, ¿no? Esa paradoja de cartesiana. Y bueno, porque el conocimiento y esto que hacéis con los chavales me parece de un valor incalculable, y yo asemejo mucho el reconocimiento póstumo que se nos da a los profesionales, póstumo digo después de la pandemia, igual que lo poco valorado. Digo, bueno, un pueblo no valora su sanidad, lo que cuida de los suyos, de sus hijos, y no cuida la educación, lo que van a formar, lo que va a ser el futuro de esa sociedad, y me parece que está absolutamente perdida. Podemos culpar a políticos, podemos culpar a quien queramos, pero somos las personas, los que hacemos pueblo, los máximos responsables, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por escucharme, y me enfrento a una conferencia muy distinta a lo que yo suelo hacer desde el punto de vista del ámbito profesional. Tengo la enorme orgullo de ser el miembro de la Comisión Asesora de Vacunas de la Consejería de Andalucía. Soy el único miembro de familia que la integra. Hemos hecho una labor. La vacuna no es un mundo muy reconocido a nivel social y sanitario, incluso por los profesionales, una gran desconocida. Sabemos los profesionales habitualmente poquito de vacunas. Es otra cenicienta no reconocida, igual que la sanidad en conjunto. Es la medida sanitaria que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad, más allá, a excepción de la potabilización del agua, ¿no? Pensaríamos en fármacos, no, eso nos salva. Son medidas de salud pública, las que nos llegan a todos, como esta pandemia. Son medidas que no afectan a tu salud individual, sino la salud de todos los que te rodean. De ahí la enorme importancia, y de ahí lo que ha conseguido las vacunas. Lo que pasa es que como nadie te va a agradecer el no haber pasado una enfermedad que no supiste que ibas a tener o que pudiste tener, pues es imposible. La prevención es muy desagradecida, igual que la educación de los hijos, porque no pueden valorar lo que pudo ser su vida si no hubiera sido gracias a ti. Entonces tenemos que ser muy conscientes y ponerlo mucho en valor, porque la tendencia es a no reconocerlo, porque no se ven sus frutos. Pasar desapercibida, el evitar la enfermedad, el no ser reconocida, es su gran éxito. Con lo cual hay que ser muy consciente de lo que ha hecho, y fijar lo que ha hecho con nosotros, con la pandemia, la que ya no haya UCIs, y aún así las críticas que hay con las vacunas y demás. Tengo la suerte de pertenecer a la Comisión Asesora de Andalucía, pues estoy muy implicado en vacunas. Como conflicto de intereses tengo que reconocer también que soy miembro asesor de varias de las industrias implicadas en vacunas, de Pfizer, de la IPRA española, que también tengo el orgullo de pertenecer a su comisión asesora. Soy el único miembro médico de familia, el único andaluz que soy comité de asesor, y de Janssen y de muchísimas otras. Y también estoy implicado en algunos de los medicamentos antivirales que están comercializados para el tratamiento actual. También soy miembro asesor de tanto a nivel nacional como de Pfizer mundial. Y bueno, también decirlo, porque para mí es un orgullo que pasear el nombre de mi ciudad por todos los sitios, y que está muy reconocido. Soy vicepresidente del grupo respiratorio nacional, estoy en el plan andaluz de patología respiratoria, y soy el coordinador provincial de la consejería también de patologías crónicas. Entonces, bueno, pues un humilde servidor para intentar ayudarlo, y una de mis responsabilidades también es compartir el conocimiento, porque cada vez que yo comparto lo poco mucho que sé con un médico, cada médico atiende de mi compañero a 1.700 pacientes, con lo cual hago mucho más esfuerzo comunicando que viendo individualmente a mis pacientes, aunque es una cosa que quiero muchísimo. Voy a intentar dar una visión de lo que ha sido para mí la pandemia, conceptos que no son conocidos, no han salido mucho a la luz, y son reflexiones más bien, y algunos datos y a futuro, que por lo que cuenta conmigo en todas las comisiones y asesorías de la industria, para intentar ver qué va a pasar y cómo podemos adelantarnos los problemas y las potenciales soluciones a aportar. Si os parece, me pongo de pie o me quedo sentado, lo que no sé qué será más cómodo. Yo creo que el micro un poquito más cerca, ¿no? Vale, pues entonces si acaso me quedo, aunque no veo bien mi presentación, tengo una referencia aquí, me quedo de pie para que se me escuche bien. ¿Sin problema para la grabación? Vale. Sí. Sí, muy bien. Que no se cuiden todos los detalles, que luego suman. Traigo algunas gráficas para ponernos en situación, ¿sí? Esta es la evolución de los casos de hospitalización por COVID, como decía Carlos también. Pues fijaros ya, sí que parece que al menos en cuanto a enfermedad grave sí que está cayendo la situación pandémica. Esta es una de las visiones de ellas.
Estas otras, que serían incluso casos nuevos confirmados diarios, también están bajando, aunque también como ahora ya no hay tantos test ni se notifican, pues un valor no tan significativo. Los fallecimientos sí que también están descendiendo, pero a mí me gusta esta gráfica porque cuando vemos el número de hospitalizados parece que están bajando, pero no es cero, ¿de acuerdo? Como dice, no es cero el número de hospitalizaciones ni el número de fallecimientos. Si lo vemos de una forma acumulada, que veríais aquí en la parte de arriba, ve que son pocos, pero siguen falleciendo personas, con lo cual, aunque no nos afecte el riesgo a nivel, no nos sintamos vulnerables nosotros, son otros pacientes de altísimo riesgo, fundamentalmente pacientes en una situación de salud muy delicada, pacientes trasplantados, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con residencia de ancianos que siguen ingresando y falleciendo, con lo cual, aunque no sea por egoísmo, sea por altruismo, seguir pensando en ella porque no somos nosotros los afectados, pero sí otras personas, ¿no? En todo lo cual, cuidado con decir que no a la pandemia porque siguen falleciendo personas. Me gusta también la gráfica de abajo porque arriba son los fallecidos por COVID y la gráfica de abajo es el exceso de mortalidad que ha habido desde la pandemia. Esto recoge también fallecimientos que no han sido por COVID o no han sido registrados o han sido por otras causas. Son muchos más. Parece la gráfica casi igual, pero el eje de abscisas no es el mismo. Son muchísimas más personas los que han muerto también como con daños colaterales de no haber tenido una asistencia sanitaria debida, unos cuidados familiares adecuados, cuidados sociales, y son muchas más personas. Y estos no se siguen registrando, pero seguimos pagándolo como sistema sanitario que colapsó. Fueron 2 años o 1 año al menos de confinamiento intenso, en el que el sistema sanitario se paró absolutamente y no sé quién podría pensar el atrevimiento de que podíamos salir de rosita después de tener un año sin sanidad y que todo volviera a la normalidad. Ese gap, ese déficit lo tenemos que solventar y no se dan cuenta el esfuerzo que ha hecho la sanidad para intentar recuperar, a pesar de las listas de espera que hay, pero es que hubo un paréntesis ahí tremendo y estos datos de todavía de mortalidad pues viene a expresar mucho eso, que queda el sistema sanitario no solamente por el daño directo, todavía está muy debilitado, aunque haya respiradores, pero no sigue habiendo listas de espera para ver tu cardiólogo y esto tiene una trascendencia en resultados en salud muy, muy importante que la vemos y sufrimos. Pacientes míos han fallecido más de no COVID que de COVID durante la pandemia, ¿de acuerdo? Esto nos sale en los sitios y además que lo hemos sufrido los profesionales que nos ha causado un enorme, me emociono un poco, nos ha causado un enorme desgaste, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar, no pensar solo en pandemia, no pensar solo en cifras, e intentar acercar a las personas que están de primera mano, igual que había hecho el esfuerzo de traerme a mí, o la intención de traerme a mí, porque es la única forma de nutrir nuestro conocimiento más allá de lo que no percibimos a diario. Estas son las variantes, esto es una locura, los virus llevan millones y millones de años más en la Tierra que nosotros. Esto más que una pandemia, los pandémicos somos nosotros en su mundo que hemos llegado después, entonces están perfectamente habilitados para sobrevivir y se reproducen gracias a nosotros. Los virus son una forma intermedia de vida porque no cumplen todas las definiciones y una de ellas es que no se pueden reproducir por sí mismos, que es una condición de vida. Es una previda, por así decirlo, la forma más simple de vida que hay. Y llevan millones y millones de años aquí, mucho más que nosotros, y están perfectamente capacitados para vivir y nos necesitan. Es uno de los motivos que el virus, igual que las anteriores pandemias, no le interesa especialmente que fallezcamos, ni que hospitalicemos, ni que estemos muy malos, porque entonces dejamos de transmitir que es su forma de subsistir, pero que indirectamente sí que lo causan, el fallecimiento, especialmente con la pandemia esta, que voy a decir unos datos también, por qué la diferencia en tan gran medida, ¿de acuerdo? Porque ha causado tan letal esta enfermedad y así por un componente que la define porque daña un sistema molecular, un regulatorio interno, un balance, conocéis, me imagino que el simpático y el parasimpático, los dos sistemas sí, ¿no? El simpático que nos activa la taquicardia, nos acelera las suprarrenales, porque es nuestro mecanismo de defensa ante un estrés vital, de que nos persiga un diplodocus, nos persiga lo que sea, nos salve la vida, ¿de acuerdo? Y está el parasimpático que hace lo contrario, que es frenar y balancear. El simpático nos abre la vía aérea, por eso utilizamos simpático miméticos, el Ventolin y otros más, porque actúan potenciando ese nivel y nos abren los bronquios, pero tiene que haber un sistema contrarregulador para que eso siempre haya un equilibrio. Si estuviera siempre abierto, cogeríamos más infecciones. Entonces él se encarga de cerrarnos los bronquios porque es nuestra vía de entrada principal al medio externo. ¿Por qué casi todas las infecciones son respiratorias? Porque nosotros estamos protegidos del medio exterior, pues nuestra piel fundamentalmente, pero necesitamos intercambiar con el exterior. Una de ellos para los alimentos, pues tenemos la boca,
tenemos los sistemas también de excretores, el urinario y el digestivo, y tenemos también el árbol respiratorio para intercambiar el oxígeno y los gases. Entonces es la parte de vulnerabilidad que tenemos con el mundo exterior. Por eso las infecciones digestivas es la gran causa de mortalidad y por eso nos salvó la potabilización. De lo que más nos moríamos era de las infecciones digestivas, parasitosis, cólera y todo lo que sigue matando, igual que parasitosis, ¿no? A nivel sobre todo de países en vía de desarrollo subdesarrollados. Pero el nivel respiratorio lo tenemos que tener abierto. Y eso hace que el gran número de infecciones, porque a nivel digestivo tenemos una protección, una barrera que es la gástrica. Tenemos el ácido, que lo que entra, grandísima parte es eliminado. Por eso no estamos continuamente con infecciones y otros mecanismos, como la flora bacteriana, para proteger ese ecosistema. Pero la gran vía de entrada a las infecciones son respiratorias, porque además respiramos 24 horas al día, no como la digestión, la ingesta, y respiramos 12, 15 veces por minuto. Con lo cual tenemos esa vía abierta. Pues el simpático, el parasimpático regulan eso, igual que el corazón no baja las pulsaciones, porque si estuviera todo el día acelerado, pues sería un gasto energético y un desgaste orgánico importantísimo. Esta situación de COVID ha tocado otro sistema regulador que es mucho más complejo, pero a nivel molecular, y ahora entraré un poquito para dar unas nociones, para que entendáis esta enfermedad cómo ha sido y por qué va a seguir siendo y estando presente en nuestras vidas, lamentablemente. La evolución del virus, como digo, llevan millones de años aquí y se reproduce muchísimo. Para que hagáis una idea objetiva, cada virus que infecta una célula, una sola célula, de ellas se producen entre 10.000 y 100.000 copias del virus. De cada una de ellos. Cuando hablamos de carga de enfermedad, imaginaros la bomba de metralla tan brutal que es infectar una sola célula y la capacidad enorme que tienen. ¿Por qué? Porque ellos, como no tienen capacidad de reproducirse, se integran entran en la célula y introducen su código genético con maquinaria de la producción de proteínas y se fabrican a sí mismos, utilizan la célula para fabricarse. Por eso no se reproducen por sí mismos. Sí, nos utilizan a nosotros como fábrica potencial. Tienen de cada célula la cantidad de copias y cada copia no son exactas, pues imaginaros la capacidad de mutar que tiene si eso es de una célula a célula, de cada célula del organismo, de cada persona infectada. Por eso cada persona infectada, de que siga habiendo casos de infección por coronavirus en el resto de países que no llega la vacuna, son potenciales generadores de nuevas variantes, evidentemente, ¿sí? Con lo cual, a priori y a posteriori se van a seguir existiendo muchísimas nuevas variantes, porque tiene una capacidad de mutación importantísima. Gracias a Dios, este virus no tiene tantas, ¿de acuerdo? No muta tanto como otros virus, porque tiene dos proteínas que se encargan de revisar el código fabricado y evitar mutaciones, ¿de acuerdo? Otros virus, por ejemplo la gripe, tienen mucho más. Y este tiene otra gran ventaja, por eso no ha mutado tanto y por eso no ha causado mucha mayor mortalidad de la que ya ha hecho, y es porque no es un virus zoonótico, no se reproduce en otros animales de una forma fehaciente y una forma habitual, como ocurre por ejemplo en el caso de la gripe, que utiliza fundamentalmente a los animales y a las aves y a los cerdos, pues provoca que haya muchos otros reservorios en los que mutar y variar con distintas variantes, valga la redundancia, de cepas. Y además, como las aves, el ganado porcino puede ser más o menos controlado, pero las aves son migratorias, con lo cual es imposible. No podemos prever qué gripe va a haber cada año y por eso no sabemos cómo proteger con la vacuna, porque no sabemos cuál de ellas va a circular y va variando mucho más que la del COVID durante el mismo periodo estacional y en distintas partes del mundo, sobre todo por los dos hemisferios, por los dos tipos de clima estacional que tienen. Total, que variantes va a haber sin duda. Vale. Otra diferencia del COVID, esto es el comportamiento de una enfermedad, por ejemplo, esta es la enfermedad de la neumonía, que es la muy frecuente, la gripe igual, pues son infecciones respiratorias que son las que más vamos a padecer, igual que los catarros y demás. Lo que pasa es que no afectan a la vía aérea inferior, ¿no? Solamente habitualmente afectan la vía superior. Pero la curva son los casos, sobre todo la población pediátrica de edad muy temprana, porque su sistema inmunitario no está desarrollado, no está inmunodeprimido. Yo os digo que existe una inmadurez inmunitaria, igual que su aparato locomotor, igual que su digestivo, igual que a la hora de hablar. Pues eso le hace tan vulnerable y por eso vacunamos especialmente a los niños. Pero en cuanto a la mortalidad,
el más frágil son las personas de más edad por la edad, que nos produce un deterioro de la inmunidad, se llama inmunosenescencia. Y yo le explico a los pacientes que yo no voy a poner la gripe, yo nunca cojo la gripe. Digo, ¿y has tenido antes de 65 años? Tampoco. No, igual que envejece tu pelo, tu piel, tu digestión, aunque no lo veamos, tus rodillas, tu sistema inmunitario también envejece. Y aunque no lo veas, ya no son las mismas. Y aunque no hayas tenido nunca un accidente de tráfico, no te impide que lo puedas tener mañana y la necesidad de protección cobra más. Y es por esto, porque el comportamiento de la enfermedad infecciosa en cuanto a gravedad, morbilidad y hospitalizaciones y fallecimiento va muy paralelo a la edad por este envejecimiento y porque con la edad cada vez tenemos más enfermedades crónicas y otras situaciones de deterioro que también favorecen la infección. Son gérmenes, son seres vivos, las bacterias y los virus también una preforma. Y como en cualquier ecosistema, ¿a quién ataca un animal, un predador en una sabana? Al más pequeño, al más mayor y al enfermo. Pues a los virus les pasa un poco igual, sobre todo en cuanto llega a la hora de combatir. Y en ellos, aunque no tenga la intención, porque no tienen capacidad de raciocinio ni esa maldad, pero te hacen un 7 de una persona que es mucho más vulnerable. Por eso hablamos mucho de enfermedad infecciosa, de la vulnerabilidad del paciente, porque como toda enfermedad infecciosa cuenta el germen y el huésped, depende de los dos. Un germen, aunque no sea muy patógeno, si alguien no tiene bien las defensas, se lo lleva cualquier infección. Los dos son importantes. Y estos son también, por ejemplo, la enfermedad neumocócica, cómo afecta a las enfermedades, veis la diabetes, cómo tiene mayor riesgo, por colores también por edad, influye mucho la edad, pero también la enfermedad que tengas. Con lo cual, si tienes, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, pues evidentemente tienes más riesgo de que haya una complicación en cuanto a enfermedad neumocócica, pero fijaros también como la diabetes o la enfermedad cardíaca crónica, aunque no lo sepamos, también nos posibilita mucho, aunque no lo entendamos a priori. Sabemos que una diabetes puedes tener una infección y si tienes una úlcera se te cura mucho peor. Las defensas son peores, pero no lo sobremos trasladar a cuando hablamos de otra enfermedad infecciosa y las personas no somos tan conscientes del mayor riesgo que tenemos. Pero esto es lo que ocurrió con COVID. Que veis la parte de la derecha, la enfermedad pulmonar, a pesar de una afectación respiratoria, las personas con asma o personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC, no tenían mucho mayor riesgo. No iban tan mal, iban sobre todo mal las que tenían afectación cardiovascular, sobre todo hipertensión. Lo mismo que sufren más los infartos, pues igual. Porque a pesar de una enfermedad que entra por las vías respiratorias, su comportamiento, su agresividad, el daño que nos hace va mucho más allá y no deja de ser casi más una enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? Inflamatoria, aunque empiece inicialmente por esa vía. Yo pongo mucho el ejemplo del VIH. ¿Qué le pasa al VIH? Es un virus que infecta a una célula en concreto, que son las células de nuestras defensas, son nuestros leucocitos, los linfocitos. ¿Qué pasa? No nos mata el virus directamente, mata que al consumir las células de defensa te deja sin defensas y mueres de las otras infecciones o de cáncer provocado por no tener sistema defensivo. ¿Entendéis la diferencia? No mata directamente el virus. Aquí ocurre un poco igual, pero a nivel cardiovascular. Por eso lo que quiero también comentaros hoy de las consecuencias de haber pasado COVID y de seguir pasando infecciones, aunque sean leves, cómo esta alteración nos va a seguir trayendo serias consecuencias y cada vez más, y es un iceberg que está por ver en su gran dimensión y por conocer por todos nosotros, nos le está dando la significación de vida. Pues fijaros, veis, diabetes ya está mucho antes, la enfermedad cardiovascular, y ese es el contexto que hace grave una infección por el SARS-CoV-2. Y es que fijaros, este virus entra a nuestras células, ellos necesitan una llave, una forma de vencer esa blindaje en nuestras células para penetrar en ella. Y utiliza algún receptor de nuestras membranas celulares para encajar con él y permitir entrar, ¿no? Esto lo hace a base de mutar y hacer mutaciones libremente hasta que, por ejemplo, los coronavirus, y los otros dos que hubo anteriormente, abren sobre la misma enzima, ¿vale? La misma llave. Una enzima que nos hace falta en nuestra membrana celular para muchas funciones celulares y parte del equilibrio que os comentaba antes. ¿Qué pasa? Pues al entrar el virus, consume esta llave, esta cerradura, la inhabilita. Y nosotros la utilizamos para muchas funciones. Y la función fundamental que tiene es otro subsistema, como decía, como el simpático y el parasimpático, regulador. Un poco complejo, ¿eh? No sé si me estoy excediendo en cuanto a la complejidad,
pero voy a intentar explicarlo porque me parece que es una cosa interesante, pues llevamos 2 años y no saben por qué actúa la enfermedad, ni por qué no ha afectado tanto, y por qué tanta trombosis, o por qué el long COVID, y por qué otras afectaciones que hacen otros órganos, la afectación cerebral tan importante que deja a los pacientes que han tenido una enfermedad grave y a los que no han tenido una leve, y sobre todo a los que están teniendo varias leves, ¿de acuerdo? Porque muchas leves te va dando pequeños daños que se acumulan. Este sistema, no sé si alguno conocéis lo que son los IECA, son los fármacos para la hipertensión, que fundamentales, son el Ramipril, el Enalapril, igual que los Aradol, los Sartán, muchos tomaréis, porque por la hipertensión es una patología inherente a la edad. ¿Por qué los utilizamos? Porque este sistema es a nivel molecular, es como el parasimpático, pero a nivel de cada molécula, de cada célula, muy a nivel infinitesimal. Uno lo que hace es activar una vía defensiva que va a hacer, imaginaros que alguien recibe una herida por una lanzada en una tribu, en nuestro paleolítico, ¿no? Pues este sistema se encarga de que sobrevivamos. Y lo que fundamentalmente hace a nivel renal con la aldosterona es retener líquidos, retener volemia, para que no nos desangremos, no moramos de un shock. ¿Qué pasa? Nosotros utilizamos esta vía para cortarla con estos fármacos, ya nos retengamos volemia y nos baje la tensión. Por eso los utilizamos, pero lo que hace fundamentalmente, para que no te desangres, hace un efecto trombótico, que aquello coagule, que no te desangres. Busca que se estimule mucho la coagulación, ¿sí? Y luego la inflamación a saco, proceso inflamatorio, que aquello lo repare lo antes posible. El cuerpo le da igual que le quede una cicatriz, pero que aquello se cierre. Sea como sea, reparadora, una función inflamatoria. La inflamación la tenemos para recuperar, aunque no produzca daño, pero el mecanismo de la inflamación está hecho para ayudarnos, y si sufres una herida, un golpe, produce células inflamatorias para restaurar aquello lo antes posible y que tú puedas seguir corriendo, porque si no te mueres. Y lo otro que hace es para que la herida, que podría pasar también, que se infectara, y que estimula mucho el sistema inmunitario, provoca una activación intensa de nuestro sistema inmunitario. Esto a nivel local está muy bien, pero cuando esta enzima, la que regula que este sistema no se vuelva loco, no se active, tiene que haber un sistema que lo regule, igual que lo del parasimpático, que frene, porque mucha inflamación es dañina, mucha retención de líquido o de tensión arterial alta es dañino, mucha inmunidad activada, cuidado que puede, como la enfermedad autoinmune, es que nuestro sistema inmunitario empieza a matar células o causar otros daños que no debería, ¿sí? Y sobre todo también con la trombosis, evita la coagulación, frena la coagulación, porque si se excede nos producirían trombos, como pasa con cualquier enfermedad, trombos a nivel cerebral, a nivel cardíaco, en una pierna, a nivel pulmonar. Entonces existe un sistema que lo regula, y ese sistema lo regula la enzima ECA2, que es la que el virus utiliza para entrar. No sé si habéis escuchado la palabra, ¿se usa la palabra la enzima la ECA2? No, por los medios de... Bueno, pues esa es la llave que utiliza para entrar y que consume, sea por consumo, porque el virus, cada virus quita una de esas moléculas, una de esas enzimas que nos regula. ¿Qué pasa? Que este sistema lo desbalancea absolutamente. Si encima una persona que ya tiene hipertensión, diabetes y demás, que este sistema lo tienen alterado, por eso los diabéticos tienen más hipertensión, el colesterol alto, pues estas personas que o son obesos ya tienen desbalanceado, como le quite el poco contrapeso de la enzima ECA2, favorece todo ese sistema de trombosis y de inmunidad y de inflamación, que es lo que produce a nivel sistémico el daño de COVID, y por eso es tan agresiva y por eso no se cura, y al nivel pulmonar daba igual lo que hicieras, porque era microtrombosis lo que produce a nivel pulmonar, y un edema enorme y un síndrome de distrés respiratorio que va más allá de una infección viral al uso, ¿sí? Bueno, un concepto lo intento transmitir si lo queréis, pero un sistema muy bonito para entender la complejidad que va a producir también a largo plazo, porque de pasar una gripe grave o una neumonía grave no salimos indemnes, igual que de un accidente de tráfico. Te recuperas, pero de rositas no quedas. De un COVID tampoco. Este daño que provoca, y sobre todo a nivel neurológico, esa inflamación que pasa en sitios más sensibles, por ejemplo el sistema nervioso, igual que perdíamos el olfato, con la infección te alteraba eso y dejaba de funcionar. Tanto que, no sé, alguien tú pasó eso de perder el olfato y el gusto, es algo increíble, es saber gusto cero, es algo que te lo deja planchadísimo.
Bueno, pues esto es lo que ocurre y por eso no se ve aquí bien, por eso el daño molecular y capilar que produce tan importante, y por eso las complicaciones de la enfermedad COVID no venían los 3, 4, 5 días. Venía, resulta ya a partir de los 7, 9, 10, 11 días, que cuando se empezaba a producir de cada virus que se replicaba en nuestro interior, iba bloqueando enzimas de este tipo, nos dejaba cada vez con menos reservas y cada vez se producía una respuesta inflamatoria y trombótica brutal. Por eso lo que se empezó a utilizar y nos empezó a salvar vidas era poner corticoides y poner anticoagulantes, heparina. ¿Sí? Vale. Un concepto que tampoco se conoce muy bien, voy a hablaros de gripe, por otro ejemplo igual. Esto que he dicho del COVID lo produce cualquier infección y no somos conscientes, ¿vale? Una persona que esté ingresada en el hospital por una gripe sufre entre 6 y 10 veces más infartos de miocardio por el hecho de tener la gripe. ¿Sí? Y no una cosa conocida. Y de accidente de ictus también pasa igual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una infección no es este virus que encima ataca esta enzima. Esta inflamación que provocamos cuando hay una infección, nuestro cuerpo puede hacer lo que hemos dicho antes: inflamación, inmunidad, ¿de acuerdo? Y trombosis para frenar aquello. Pero claro, no lo puede hacer selectivamente, y a otros órganos, sobre todo a los más vulnerables, ese proceso inflamatorio produce este tipo de complicaciones. Y no somos conscientes de que la gripe va más allá el efecto de la infección y tener una neumonía. Esta afectación sistémica y vascular nos afecta a todos, ¿vale? El COVID lo ha hecho de una manera desorbitada, pero la gripe lo provoca en una enorme medida, incluso, fijaros, de 3 a 8 veces más de ictus. Ventaja, que la vacuna protege de la infección, más bien protege de la complicación, y también disminuye este riesgo cardiovascular, que no te dé un infarto, no te dé un ictus, más allá de lo que es la infección, igual que con el COVID, ¿de acuerdo? Buscamos casi más. Fijaros, la vacuna antigripal, si la eficacia que tiene en cuanto a disminuir el riesgo de un infarto, dejar de fumar entre un 31 y un 43, las estatinas, lo que son medicamentos para el colesterol, para bajar el colesterol, ¿no? Los fármacos para la tensión, pues la vacuna de la gripe superan en algunos casos, porque sabéis que la eficacia de la vacuna depende cada año de lo que se asemeje, supera tomar aspirina en evitar el infarto. Tiene más capacidad, más protección que vacunarte de la gripe, que tomarte una aspirina diaria con todo lo que conlleva. Y creo que un concepto que quería transmitiros, porque no somos conscientes y no ponemos en valor vacunarnos de gripe o vacunarnos de otras enfermedades infecciosas, porque va mucho más allá de pasar una gripe, ¿de acuerdo? Supone muchas complicaciones. Es hasta tal punto que una neumonía que haya sido grave y te tengan que ingresar, hasta 10 años después de haberla pasado, sigues teniendo mayor riesgo de sufrir un infarto que una persona que haya tenido hospitalizado. ¿Por qué? Porque no queda de rosita. Igual que te haces una cicatriz, se cierra, pero la cicatriz no te la quita nadie para el resto de tu vida. Pues con esto pasa un poco igual. El daño vascular no tenemos otro, y si te queda dañado por un proceso inflamatorio de este tipo trombótico, te queda para siempre. Y ya no vas a tener los mismos recursos. Afortunadamente, la conciencia de vacunación sigue siendo enorme y nos seguimos vacunando muchísimo. E incluso los últimos años de gripe cada vez más. Este año se ha dado, bueno, me parece un poquito así controvertido, que las personas no hemos vacunado más de gripe que de COVID incluso. Me parece muy bien, porque seguimos siendo conscientes de que no todo es COVID y que todas estas enfermedades infecciosas que os intento decir quedan ahí. Y de hecho, fijaros, tenemos unas cifras en Andalucía espectaculares, un gran orgullo, trabajamos muchísimo. Pero esto, por ejemplo, deciros que por gripe, los fallecimientos que hay todos los años, hospitalizaciones, más de 27.000 anuales. Nos parece que no, pero ingresan. Eso pasa, esto como los accidentes de tráfico, hasta que no le toca a uno son cifras, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener esa conciencia de prevención, y que la gripe depende de los años, que no evita coger la gripe, igual que la vacuna del COVID no puede evitar que cojas el COVID, porque no puede ser un escudo de superhéroe que vaya por delante tuya. Hasta una persona cenando con 3 personas con COVID es imposible no cogerlo. Lo que sí evita es la complicación, pues igual hace la gripe, ¿de acuerdo? No evita que te cojas la gripe, es imposible, pero que no te compliques o no tengas que ingresar, no tengas que tener un respirador en la UCI y fallecer, sí. Los grupos de edad, ya decía, en niños también, que otra cosa que incluiré luego. Por primera vez, Andalucía ha sido de las 3 únicas comunidades que han incluido la vacunación en niños, y vacunar a los niños nos protege mucho a todos los demás. Tenéis que alegraros mucho de que se vacunen los niños, porque son los que más lo transmiten. Entonces, cada persona que se vacune te está vacunando a ti también, te está protegiendo a ti también. Por eso es de salud pública, y por eso la labor que intento hacer en cuanto a la difusión. Bueno, pues las cifras en Andalucía, gracias a Dios, cada vez, igual que hemos dado un ejemplo en COVID, damos un ejemplo en trasplantes, somos muy generosos, aunque en los medios de comunicación no solo salgan que si se han reunido, que somos muy solidarios el pueblo en general, excepto
lamentables excepciones y creo que tampoco está puesto en valor, igual que nuestros adolescentes, sin padecer COVID apenas, han tenido unas tasas de vacunación enormes por generosidad, sin ningún riesgo de enfermedad propio, y se han vacunado por los demás, por sus abuelos y sus padres, y tampoco se les pone en valor, nomás que se habla de si se comportan y da, pues no, un ejemplo de responsabilidad y de generosidad excepcional. Vacunas de la gripe, pues igual, que cada vez son mejores, que afortunadamente en Andalucía tenemos las mejores vacunas que están en el mercado. No pasa igual en todos los países ni en todas las comunidades, igual que en COVID hay distintos tipos de vacunas, todas son buenas, pero una con mayor eficacia, y en Andalucía afortunadamente se compran y se ponen a los andaluces las mejores vacunas, igual que en gripe se han vacunado a los niños, incluso antes que el resto del ministerio. A partir del año que viene se va a vacunar a los niños hasta los 5 años de edad en toda España. Andalucía lo hemos hecho un año antes, y sobre todo porque sabíamos que este año los virus respiratorios, después de 2 años que han estado sin circular, nosotros no hemos estado en contacto con ellos, y al no estar en contacto no hemos generado ningún tipo de protección de defensas, con lo cual por eso el caos que ha habido sobre todo en la población pediátrica y en la población adulta de todos estos virus respiratorios. La eficacia que tiene la línea de arriba son las personas que no se han vacunado. Esto es la mortalidad en Estados Unidos, personas que han recibido la tercera y cuarta dosis. Fijaros, las líneas de abajo son las personas vacunadas, y la inferior de todas las personas que tienen las 4 dosis, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo sigue protegiendo. Es verdad que el riesgo es mucho menor, pero tienes menos. Como si tú tienes el cinturón, pero si tienes 2 airbags, pues mejor, ¿vale? Nunca el riesgo, en el beneficio, nunca es poco. Yo digo como en el sueldo. Si te dicen que te suben 30 euros, tú no seas tonto y di que sí, ¿vale? En lo bueno, lo poco es mucho, igual que en lo malo, lo poco es mucho, ¿sí? Porque suma, es sumatorio. Y fijaros, por ejemplo, es un país como Suiza, que había una gran tendencia a no vacunarse por antivacunas y demás, no está reñido con el nivel económico ni de cultural. Muchas veces los tabúes, la visión así no depende. Fijaros la curva de mortalidad en Suiza con los no vacunados con respecto a los vacunados, ¿no? Y aquí igual, la gráfica de los no vacunados y con los vacunados, y cómo siguen falleciendo, lamentablemente, a pesar de la protección que lo tenemos los demás. Nuevo en pandemia. ¿Qué futuro tenemos? Pues también tenemos un fármaco que también lo tenemos en España, el mejor fármaco, el más eficaz que hay, que te tratas cuando es todavía la enfermedad leve, cuando estás en tu casa, cuando estás recién diagnosticado, no tiene ninguna complicación, hay un tratamiento para tomárselo. Y debemos tomarlo. Y no lo sabemos, ni se la da comunicación, ni cuando alguien coge COVID, hay un medicamento que impide que te compliques y sobre todo que sufras toda esta tormenta inflamatoria que a largo plazo también te puede traer seguro algún tipo de consecuencia y secuela a más corto y de forma sintomática o más largo plazo. El fármaco está aquí, no lo conocemos. Y por primera vez es un fármaco de enorme eficacia, se toma durante 5 días, son unos comprimidos de una tecnología brutal, vale una barbaridad, vale 500 euros cada envase. España compró más de 30.000 envases, casi 40.000, y solo se han puesto desde abril del año pasado, no ha llegado a 10.000, 9.000 y pico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Esta es la enfermedad, protege casi más que la vacuna, un 80% de protección a una persona no vacunada a que tenga que ingresar en el hospital. O sea, ya tenemos una herramienta importante. Existen otras herramientas también de una complejidad molecular espectacular, porque va a alterar el virus en la cadena, cómo fabrica, le metemos un error aposta, un fármaco que cambia su cadena para que se haga defectuoso y no sea útil y se muera por sí mismo. Fármaco avanzando muchísimo y, como digo, están ya en personas que a partir de 65 años ya lo tienen indicado, que teniendo diabetes hay que tomarlo, si tienes hipertensión, lo ideal sería tomarlo, y si alguien desarrolla COVID, saberlo, ir a su médico y saber que tiene este medicamento y que le puede dar un enorme beneficio sin ningún tipo de complejidad, ni afectar a nuestras defensas, ni afectar a nada. Entonces, pues que lo sepáis y que empoderéis y que lo compartáis con los demás, porque las personas lamentablemente no lo saben. Antes había más restrictivo por el precio que tenía y se podía poner solamente a las personas con mucho deterioro, muy deprimidos. Hoy en día tenemos, desde el día de ayer, el Ministerio abrió que lo pudiéramos, fuera criterio médico a quien se lo indicamos, a cualquier persona a partir de los 18 años. Lo que os decía, lo que se llama long COVID, post-COVID, lo que queráis, es un iceberg. Que las cifras que hay estudios que os traigo ahora, que uno que os voy a poner, que la afectación, ya digo, puede ser sistémica, no puede, sobre todo a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel digestivo, a nivel de enfermedad mental, produce un desequilibrio
que no es fácil constatarlo, porque la fatiga, la astenia que produce, eso quién dice que es por el COVID, quién se lo nota, quién no se nota un poquito más torpe que antes o no pensar con la misma claridad, ¿no? Que como dicen muchas veces la nube, yo no estoy igual. Es una cosa muy fina y también tienes que usar bastante esto para darte cuenta. Hay personas que de poco uso no lo van a poder valorar, pero sobre todo si tiene un nivel, y por eso quien más lo nota también son muchas personas que hacen mucho deporte, claro, a mayor nivel lo notas. Fijaros, estos son los órganos que se pueden afectar y que ya están descritos que tienen secuelas por el post-COVID, ¿de acuerdo? Por el long COVID. Te quedan y en un enorme porcentaje. Podría estar dando cifra aquí, una barbaridad, como ha aumentado el número de epilepsia, de casos de epilepsia, un 60%, ¿de acuerdo? En personas que han pasado un COVID grave con respecto a otra enfermedad infecciosa como la gripe. Eso es una cosa tremendísima. Y de aparato genital, todos sabéis, por ejemplo, incluso se producen alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Lo habréis escuchado, ¿no? Muchos trastornos de este tipo porque hay una desregulación compleja del cuerpo. Esto es en la parte inicial. Fijaros que una persona tiene 3 veces más riesgo de tener un infarto de miocardio cuando ingresa por COVID que cuando ingresa por otra enfermedad. De lo que os decía, ¿verdad? Del riesgo ese tan grande que hay, que va más allá de tener COVID, de como la gripe, de que te duelen los huesos o perder algo. Va mucho más allá del riesgo invisible. Que luego también en el long COVID, igual los casos de astenia, personas que reportan ese cansancio, esa fatiga crónica, son muchísimos. Y luego también la línea de abajo, como sigue hablando, además de fatiga, un riesgo de fallecer hasta 2 veces mayor que una persona que no ha tenido COVID, por cualquier causa, ¿de acuerdo? Sí, no sé si lo habéis visto, el número a nivel sanitario lo conocemos mucho, el número de infartos de miocardio, el número de accidentes cerebrovasculares, de trombosis pulmonares, es una barbaridad, ¿de acuerdo? El incremento que hay incluso personas más jóvenes que a priori no lo tendrían. Esta es una gráfica, una imagen compleja, es una resonancia, esos son los pulmones de una persona. Esto lo veis hecho, están en niños y adolescentes que tuvieron COVID, parecieron un COVID no grave, que no hospitalizaron, ¿de acuerdo? No puede haber personas a priori con menor riesgo. Pues arriba es una persona sana, abajo uno de estos niños o adolescentes recién recuperado del COVID. Veis las zonas negras que no están ya de color, que no le llegan, o la sangre, en la línea azul sería el aire, y la roja sería la sangre que llega a los pulmones, ¿de acuerdo? La sangre tiene que llegar a los pulmones para que se intercambie a nivel alveolar con el oxígeno y pueda pasar. Pues fijaros, incluso luego ya recuperados, cómo se queda en niños con una infección leve, afectados. Es una técnica de resonancia muy, muy moderna, en inglés, de baja difusión. De hecho, la persona puede respirar y moverse para la hora de hacérsela. Y para que poner de manifiesto que de rositas no queda nadie. ¿Qué pasa? Que un niño de 14 años o de 20 años, tú no vas a notar que te asfixias menos porque tú tienes una capacidad pulmonar brutal. Pero este niño, cuando tenga 60 años, a ver cómo está. Es como yo pongo mucho el ejemplo de los pediatras, de que el que nace prematuro se queda prematuro para siempre, ¿verdad? De hecho, un niño prematuro tiene mayor riesgo de sufrir de mayor una enfermedad pulmonar obstructiva. Dice, ¿qué tendrá eso que ver? Claro, porque su órgano nacieron inmaduros y eso se queda para siempre. Y con esto pasa un poco igual. Ahora no, pero a ver. Estos son gráficas del estudio más importante que hay, de Nature, que es la revista científica médica más importante del mundo. Sobre todo grupo editorial, también New England, pero bueno. Y esto dice los síntomas y sobre todo una cosa fehaciente que es el consumo de fármacos. Porque claro, ¿quién mide que hay más arritmias o que hay más infartos? No es fácil, porque si es por COVID, ha sido por otra causa, porque si también fumaba, ¿cómo que ha sido por COVID no ha sido por COVID? Vale, pues este estudio es el más potente, son en 70, no sé si son, lo tengo por ahí anotado, ahora son 75.000 personas que tuvieron COVID. Y los síntomas, lo voy a ver aquí mejor, un poquito en grande, yo que aquí no sé si lo veis bien. Sí, ¿no? Sí, vosotros sí lo veis bien. Fijaros, síntomas respiratorios, 28 veces más una persona que ha tenido COVID, aunque no se ha hospitalizado. Y bueno, podéis ver ahí, pues cansancio, dolores, dolor torácico, lo que más tienen, lo sufren más personas que han tenido COVID que los que no lo han tenido. Y sobre todo me llama mucho la atención en consumo de fármacos, por una cosa muy objetiva. El más me llama la atención así, uno son los betabloqueantes, son unos antiarrítmicos. No sé, es de los síntomas más frecuentes que hay. No sé si habéis notado, si habéis pasado COVID, el sufrir luego como palpitaciones o el corazón más rápido, sobre todo cuando te levantas de la cama o haces algún cambio postural, si lo habéis sentido, o el uso de antihistamínicos. No sé si conocéis o tenéis personas que tienen picores, que ahora dice que hay mucha escabiosis, mucha sarna, muchas veces confusión, un picor nocturno folicular. Ponéis dermatitis por COVID en el mismo Google y es
increíble la cantidad de información que hay de la afectación. Pues veis de una forma muy objetiva y fehaciente, como digo, el consumo de antiinflamatorios, de medicamentos para el dolor y sobre todo también a nivel de salud mental, de fármacos para la depresión, para la ansiedad. Yo no lo sé si lo notáis un poco, pero el ambiente, cuando estaba la pandemia, podríamos decir que era por el confinamiento, por no salir de casa, problemas económicos, problemas laborales, pero ya después del confinamiento es el ambiente un poco, y no sé si hablo con algún taxista y te dicen, está la gente que es más fácil discutir que hablar con ellos. Está alguna irascible, no lo sé, es algo así. Todo el mundo comenta que está de concentración, problemas de sueño muchísimo, nadie duerme igual que antes. No sé, son datos que están ahí. Aquí lo veis de una forma en gráfico para que veáis la enorme diferencia, más que numérica, en forma gráfica, para que veáis esta dimensión tan importante de síntomas y consumo de medicamentos y lo que viene. Ya para cerrar y hablando del futuro, de qué va a poder pasar, pues fijaros, empezamos por la izquierda, como leyendo el Corán, tenemos el primer SARS, el que hubo inicialmente, pues veis el año, noviembre del 2002. El MERS, ¿qué pasa? Ahí lo veis también, la mortalidad que tenían era muy alta. ¿Y qué le pasa a un virus cuando mata mucho? Pues no reproduce y se extingue por sí mismo. Por eso no le conviene mucho, por eso se extinguieron eso, mataban mucho más y por eso si matas al huésped, pues ya no lo puedes reproducir. ¿Vale? Matar a la gallina de huevo de oro. Pero estos sí mataban, no porque quisieran, eran mucho más letales y se extinguieron, ¿de acuerdo? Aparte que eran años en el que en el 2002 no existe la globalización que hay ahora y los viajes que nuestros estudiantes están todos los fines de semana, se van a Oporto, se van cuando quieren, y una forma de globalización que cambió la forma global, económica, mercantil. Ya todos compramos productos de China, tenemos Amazon y eso hace 20 años no era así. El siguiente fue, ¿en qué año? 12, ¿de acuerdo? Ellos mutan y llevan millones de años aquí más que nosotros, ¿de acuerdo? Entonces todos los catarros que tenemos son coronavirus. Seguramente algunos de ellos lo sabemos. Uno se llamó la gripe rusa, uno de ellos mató muchísimas personas en Rusia hasta que fue mutando y ya se queda de una forma como ahora está tendiendo a hacer un poco el COVID actual, ¿no? Que producir un catarro, pero todos los años lo coges. Y ese fue en el 2012, 10 años. Y el siguiente, ¿cuándo ha sido? Ya ha sido el 19, ya han sido 7 años, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice esto? Que por línea de tiempo y por globalización y por circunstancias, y también se habla mucho de la civilización, al invadir los espacios naturales, pues cada vez los animales tienen menos entorno y se acercan más a las zonas pobladas y hay mucho más intercambio de muchos tipos de virus que proceden de, igual que el ébola, todos, el VIH igual, todos son saltos de zoonóticos de otros animales, y nosotros nos hemos preparado porque no son patógenos nuestros y nos hacen como el ébola o el VIH o el COVID, un destrozo brutal. Entonces lo lógico, por varias de estas teorías, es que sea así. Otra también es la inmunitaria y que nosotros también somos más mayores, envejecemos, la edad media envejece, vivimos mucho más y nos hacemos mucho más vulnerables. Buena noticia. Pues estos son los tipos de coronavirus que hay. Esto es uno de ellos, los beta, que son los que ha producido los distintos, tanto el SARS-1, tanto el MERS como el SARS-CoV-2. Y los fármacos que tenemos ahora para tratarlo, este tipo que se puede prescribir, lo tenemos en nuestras farmacias y te lo podemos mandar nosotros. Se han estudiado frente a estos virus también. Y se ha estudiado frente al SARS-1, al 2, al MERS y a muchos otros coronavirus, por si surgieran otros. Y este medicamento sigue siendo eficaz para el resto, con lo cual potencialmente si hubiera otra epidemia de la familia de los coronavirus, ya tenemos un fármaco que sería eficaz muy a priori, potencialmente, no lo podemos saber porque no lo conocemos, no existe, pero que sí que tenemos y que nos puede proteger muchísimo, con lo cual que sepamos de él, incluso que lo tomemos, nos puede hacer. Estos fármacos, igual que la vacuna, como tú no te evita infectarte, pero sí que te dure menos o te produzca menos virus. Cuanto menos virus, menos consume la enzima esta que nos hace falta y menos proceso inflamatorio y trombótico, con lo cual las personas que se vacunan, incluso con más dosis, o que toman este medicamento, tienen menos riesgo de luego de tener long COVID o secuelas. De hecho, yo cada vez aconsejo casi más este fármaco. Incluso el que le falta entonces recuerdo, ponerse la vacuna casi más por la complicación que ya con las dosis que tenemos y con haberlo pasado, estamos muy protegidos. Una persona que no sea especialmente frágil de tener una complicación, suelen evolucionar bien, pero lo otro no, por el long COVID no. Entonces, sensibilizaros por ahí de tenerlo y que a futuro también igual nos podría proteger potencialmente de alguna
de algunas de ellas, y bueno, os dejo, a pesar de lo dramático que ha podido parecer en el conjunto, dejaros esta vía abierta, y que evidentemente, si no va a ser esto, va a ser gripe o va a ser otro germen, porque como digo, llevan millones y millones de años más que nosotros aquí y están perfectamente habilitados para convivir en este mundo. De hecho, este mundo es más suyo que nuestro. Nosotros, por así decirlo, hemos sido los alienígenas, los invasores. Entonces van a haber más bacterias y demás que cambien, que tienen esa capacidad de mutar, de hacerse resistente a los antibióticos, y alguna puede venir con esta letalidad, con esta patogenicidad mucho más importante, como es este caso, con lo cual que el mundo esté preparado es importante. Se calcula que si para que el mundo estuviera bien preparado para otra pandemia, haría falta una inversión de $1 trillón. Si no, el sistema sanitario claudicaría otra vez, como pasa con cualquier infección. No estamos preparados, igual que como si no tuviéramos bomberos para un incendio o preparados para una erupción volcánica. Pues va a haber, y no estamos preparados. Esperemos que la sensación de los políticos y de los gobernantes, impulsada por todos nosotros, lo haga, que sea más al menos lo mejor posible, y que contemos, gracias al avance de la industria y de los fármacos y de las vacunas, que estemos lo mejor protegidos. Muchísimas gracias. Bueno, reiterar las gracias al doctor Ocaña. Ha sido muy clarificante en algunos conceptos. Yo prefiero quedarme con la parte buena. Y bueno, conocer a través de una persona experta que tenemos algunas armas, y que la población sepa que están ahí y poder demandarlo en un momento determinado, pues yo creo que es importante. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sí, te van a pasar un... Hola. Sí. Lo primero es enhorabuena por la... Muchas gracias. Al partido. Buenísimo. Y yo tengo una pregunta que tengo desde hace un montón de tiempo y que ahora es el momento de preguntar. No creo que tengamos la mejor ocasión. Al igual que existen vacunas para la hepatitis, para la viruela, ¿no? ¿Por qué no existe una vacuna para el VIH? Muy buena pregunta. La expresión, la capacidad de mutar del VIH es mucho mayor a nivel interno, a nivel molecular, a la vez de las herramientas. El virus, fundamentalmente, y tanto para la vacuna como para las herramientas para tratarlo sobre él, podemos actuar. Es tan simple que, a su vez, esa simplicidad nos permite poder abordarlo más difícilmente, porque tiene un contenido de código genético cortísimo, molecularmente súper simple. Imaginaros, para que salgan 100.000 de una sola célula. Esto hace que su mecanismo sea tan sencillo que, a su vez, tenga pocos sitios en los que poder actuar sobre él. Habitualmente lo hacemos sobre dos. Uno, que es la polimerasa, que es la enzima que va fabricando el virus, va encadenando conforme se producen las proteínas, lo va formando. Y lo otro es la proteasa. La proteasa, cuando están todas las proteínas hechas, es una enzima que va cortando como el patrón para que se queden las proteínas ensambladas, salen todas, como se fabrican por los ribosomas, por el RNA, que ahora habéis escuchado, por el RNA, por las vacunas, por el RNA, que el código se transcribe, se hace la proteína y tiene que partirla para hacerse las partes. En el virus del VIH, el COVID, por ejemplo, tiene 2 polimerasas por las que actuar. El virus del VIH tiene muchas más, con lo cual, si actúa sobre una, tanto a nivel vacunal como a nivel terapéutico, que es lo que hacemos con los antirretrovirales, a nivel de la proteasa o de la polimerasa, tiene ¿qué? La inversa, para que ese fabricante tiene muchos otros caminos por los que seguir fabricando. Por eso en el VIH hay que combinar tantos tratamientos, no sé si lo sabéis. Con un solo fármaco no va. A nivel de la vacuna ocurre igual. Es muy difícil llegar a un target, y luego el virus se queda siempre dentro de la célula. El VIH es un virus intracelular y no es RNA, es que es un mundo muy complejo, y es un virus DNA. Eso es que se mete, sí que es capaz de meterse y modificar tu código genético de primeras, con lo cual, al estar intracelular, es mucho más difícil llegar a él con una vacuna o con un fármaco. Y luego también sin cargarte de la célula la cabita, que es una célula defensiva. Que si te la cargas, ¿qué pasa? Como en un fármaco inmunosupresor, vas causando más daño que beneficio.
Es de una complejidad enorme. Lo que hemos conseguido con la vacuna del COVID o con la del ébola de fabricar en este pequeño plazo, imaginaros los años que hemos tardado en tener vacunas frente a muchísimas otras enfermedades, frente a polio. No es fácil desarrollar una vacuna, sobre todo por los mecanismos de seguridad. Se le vas a poner a una persona sana. Si le pone un tratamiento, es agresivo un tratamiento antirretroviral para alguien que tiene VIH, bueno, pero tiene VIH, pero esto es que es ponerse a una persona que está sana. Por eso los mecanismos de seguridad en las vacunas son tan importantísimos, porque no puede a una persona sana con la intención de producirle un beneficio, provocarle un daño. Existen muchas esperanzas y la última se ha caído un poco así también. La plataforma nuestra que tenemos de producir la vacuna del COVID, esta con la vacuna basada en RNA, el grandísimo avance que tiene, que tengo una gran esperanza de futuro, me viene muy bien que me lo haya dicho, porque nosotros fabricamos el RNA y es nuestra célula la que fabrica la vacuna. ¿De acuerdo? Por así decirlo, la que sintetiza la proteína. Esto que permite que cada vez que modifiquemos una vacuna, tengamos que hacer una vacuna nueva porque cambie el COVID o venga otra enfermedad o consigamos una para el VIH, si hubiera que cambiarla, no hay que cambiar toda la fabricación, porque el código de RNA se fabrica igual, es cambiar el número de nucleótidos y nuestro cuerpo fabricaría la nueva vacuna inmediatamente. Es el enorme avance que permite, igual que hemos hecho, actualizar una vacuna con la bivalente ahora que nos ponemos en muy poquito tiempo. Ese sí que va a ser una gran esperanza el que tengamos esta plataforma vacunal nueva. Vienen muchas más, vienen vacunas transdérmicas, vienen nasales, vienen muchas más tecnologías y sobre todo se va a utilizar en ámbitos más allá de las vacunas, sobre todo en el oncológico, porque es capaz de hacerle que nuestro cuerpo fabrique el fármaco que te va a curar otra enfermedad, una artritis reumatoide y demás, que sea tu cuerpo el que la fabrique. Es el gran salto. El VIH microbiológicamente es el gran problema que tiene. Juan. Muy breve. Más que nada una curiosidad. Muchas gracias por la disertación. Pero cuando ha dicho que el virus no se puede reproducir por sí solo, sino que penetra en una célula y de ahí hace una multiplicación extraordinaria por todo el organismo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que esa multiplicación tan extraordinaria se detenga? Porque supongo que si no se detiene se produce la muerte. ¿Qué es lo que hace que en otros organismos se detenga? ¿Es por algún factor externo o es por las propias defensas del Son nuestro sistema defensivo. O sea, antes que existían las vacunas, los antibióticos, la humanidad ha llegado aquí porque nuestro sistema inmunitario es muy eficaz y consigue desarrollarlo. Lo que pasa es que tarda unos días en ir fabricando dos tipos de defensas, una la innata, que es una preparada que independientemente de cuál sea la bacteria, tiene un mecanismo para atacarle, ¿de acuerdo? Y otra que es adaptada, que es fabricar herramientas defensivas, que son los anticuerpos fundamentalmente, y otra línea celular también, que ya ataca específicamente a ese. Es como si lo comparte el cuerpo y es capaz de aniquilar a estas células. Y tardamos unos días en conseguirlo, por eso no es fácil iniciar y luego nos recuperamos, pues nuestro sistema inmunitario está perfectamente capacitado para luchar contra esas infecciones. Por eso muchas veces también depende de si la variante de ese virus es especialmente agresiva o la persona no tiene sistema inmunitario bien o el resto del sistema, sus riñones funcionan bien, su corazón no funciona bien, que ante un estrés de ese tipo fallecen, más allá provocado por esa caída de naipes, ¿no? Más bien, pero habitualmente, claro, nuestro sistema inmunitario, como casi todas las infecciones, es capaz de superarlo y gracias a eso ha llegado aquí la humanidad. Jesús. Hola. Bueno, no es ninguna sorpresa la exposición, pues hemos compartido otras muchas a nivel profesional. Has hecho hincapié en todas las cosas que científicamente se han hecho. Durante la primera época de la pandemia que viví profesionalmente, observamos que con las medidas de salud pública sencillas disminuyeron muchísimo la gripe, los resfriados comunes, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría destacar, después de todo lo científico que has hecho, que nos destacases, esas otras cosas que nosotros como ciudadanos de a pie podemos hacer y que pueden contribuir no solo a eso, sino a cualquier, no solo pandemia, sino tipo de infección, medidas higiénicas. Sin duda, me parece que
en otro entorno, lo veíamos antes cuando lo veíamos los asiáticos en los aeropuertos que usaban mascarilla, que esta gente que hace, pero ellos habían sufrido el SARS, el primero de ellos, y eran conscientes como en una zona de enorme tránsito, como puede ser un aeropuerto, el sitio en el que más fácil es contagiarse es en un avión, ¿de acuerdo? Por volumen de aire que hay el tubo, 200 y pico de personas metidas, con aire recirculando, eso es el sitio en el que más se puede contagiar uno. Y curiosamente el sitio con el que más te contagias es la tobera de aire, porque el que está malo, que hace siempre la tierra. Entonces te ha tocado, por lo que está malo la tocan siempre, como es lo que más te infectas. Y te abre un debate ahí del uso de la mascarilla. Las medidas de prevención están más que igualadas, igual que la cuarentena de los barcos, eran medidas que en la antigüedad, el aislamiento que hemos hecho, el confinamiento, cuando se cerraba una ciudad a cal y canto, cuando la peste y demás, y son medidas de salud pública, igual que la potabilización y demás, son herramientas importantísimas. Sobre el uso de la mascarilla, pues no cabe duda. Hay un doble riesgo, porque si tú no te expones a ningún germen, tampoco te vas inmunizando, como no ha pasado estos 2 años. O sea que no, estar sin coger nada, a la larga, como lo cojas, te lleva. Pero sí que es verdad que en sitios de especialmente riesgo está ahí. Y sobre todo si uno está enfermo, sea un catarro, sea lo que sea, usa una mascarilla, porque un catarro que tú digas puede ser una gripe en una chaval de 25 años, pero se lo pega una persona vulnerable y se la lleva por delante. Entonces te conciencia de transmisibilidad. Aquí también, pues igual socialmente no tenemos tanto. Es que en Alemania va un trabajador con un catarro a trabajar y lo echan a patadas. Aquí no va un trabajador a trabajar porque tiene un catarro y le dicen que es un cara. Entonces, es un poquito esa mentalidad, pensando más allá de la persona. Y bueno, respecto al uso de la mascarilla, si por mi opinión, en sitios especialmente de tránsito importante, sobre todo si ves un aeropuerto, puede venir personas de cualquier lado del mundo con cualquier germen o variante. Yo lo veo totalmente razonable seguir usándolo, y sobre todo también por no coger ahora el COVID, porque también se ha visto una cosa, que cada vez que se coge un COVID, una variante, vuelves a reinfectarte, aunque sea leve, aumenta mucho el riesgo y gravedad de sufrir un long COVID. Entonces es importante no seguir infectándose. Bien, mire, yo me he hecho una pregunta, es algo personal. Pues, yo, por ejemplo, estoy inmunodeprimida. Entonces me pongo una medicación y pone a la hora de la vacuna, preguntar al especialista si se puede vacunar. Yo me podría vacunar contra la gripe. Perdón. Me podría vacunar contra la gripe, porque el Sí. medicamento pone que, bueno, preguntar si la Sí, vacuna... pero te comento, no es porque te vaya a producir un prejuicio la vacuna. Es porque para que la vacuna actúe, es que esto que haya antivacunas es de la cosa más impensable, más incomprensible que hay, porque antiantibióticos no hay, o antiinflamatorios, y matan mucho más y producen muchos malos efectos. La vacuna lo que hace es utilizar tu sistema inmunitario para enseñarle el germen, que es la huella, la foto, para que en otra ocasión este paso que hemos dicho de fabricar los anticuerpos lo tenga ya de antes y ya los tenga fabricados. Entonces, en tu caso, ¿qué pasa? Que la vacuna necesita, como vamos a hacer un simulacro y engañar a nuestro cuerpo que se crea que tiene la infección, por eso nos da gripe, nos da dolor muscular, porque eso es señal de que está haciendo bien efecto la vacuna. Pues igual que un niño tiene 2 mocos y tiene 39 de fiebre, y una persona mayor tiene una neumonía y no tiene ni destemplanza, porque es su defensa la que produce esa respuesta. Si tus defensas, tu sistema inmunitario está debilitado, la respuesta a la vacuna va a ser menor. No porque te vaya a hacer más daño, sino que igual si estás con un tratamiento de un tipo más intenso en cuanto a inmunosupresor, se aconseja buscar el momento en el que menos inmunodeprimido esté para poner la vacuna para que te haga efecto, porque no te puede hacer. Entonces, con fármacos de ese tipo, pues se aconseja siempre vacunar antes de empezarlo, o si una persona está con quimio, vacunarse justo antes entre un ciclo y el otro de quimioterapia, para que esté la defensa un poquito mejor. Igual que, por ejemplo, cuando decimos que no se vacune con fiebre se puede vacunar cualquiera, con moco o acatarrao. Lo que pasa es que como tu sistema inmunitario está con otra infección, pues si se pone la vacuna, va a hacer menos efecto luego protector la vacuna, es por lo que no se pone, no te puede pasar nada. De hecho, tú estás con un catarro y virus estás teniendo todo el día por ahí si no te quedas en tu casa. Eso no es. Lo que pasa es que la vacuna puede perder un poquito de eficacia y como no hay ninguna prisa, pues espera que te pongas bien para ponértela, pero te la puedes poner igualmente. Y con los inmunosupresores pasa eso. Con todas las vacunas también, cuanto antes se pongan, como entre las defensas envejecen,
una vacuna ponerlo lo antes posible, porque va a hacer mucho más efecto este año que el que viene. ¿Sí? Entonces tienes que vacunar de la neumonía, de cualquier cosa, lo antes posible. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Una última pregunta? Sí, Manolo. Muchas gracias por su aportación. Interesante. Usted ha contado que un primer hallazgo, para nosotros también fue un hallazgo, fue ver que el COVID se transmitía entre personas y, digamos, por vía aérea. Sí. Ya, eso nos olvidó de lavar las frutas y de toda la historia en la que nos metimos. Otro elemento también clave es la aparición de la vacuna, como elemento que frenó la dispersión. Pero ahí aparece una historia y es que todo lo contamos desde nuestro ombligo, desde nuestra sociedad occidental. ¿Qué ha ocurrido en el resto del mundo? ¿Qué ha ocurrido en África? Porque ahí va a haber vacuna que nosotros lo sepamos. Lo de África, que también se desconoce mucho, cuando se habla de la industria farmacéutica y demás, han donado muchísima dosis. Se creó un consorcio mundial de donación. ¿Qué pasaba? Que lamentablemente se quemaban, porque no tenía el país la infraestructura, sobre todo con los métodos de ultracongelación que necesitan para transporte y almacenamiento, ni para distribuirla casi, ni casi carreteras. Entonces fue penoso, pero no pudieron, llegaron las vacunas, pero se quemaban por caducidad. O sea, millones y millones de dosis. Entonces, la gran causa de enfermedad o de mortalidad sigue siendo la pobreza. Lo que más mata incluso aquí. Es la ciudad de España con menor esperanza de vida es la línea de la Concepción, que es para arrancarse las carnes. Porque lo que más influye es el nivel cultural de tu cuidado, de tabaquismo, de drogadicción, de todo lo que más influye, más que la asistencia sanitaria. Y esos países no pueden, aunque le des el medio, no pueden. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos con una gran esperanza con la vacuna española, con la de IPRA. También por lo que supone que sea una vacuna que se fabrique en España, que si alguna vez no hay dosis, que nos la tengamos nosotros, que tengamos nosotros las mascarillas, que no dependamos de terceros, que estemos preparados. Esa vacuna va a temperatura ambiente también y de un coste de fabricación mucho más bajo y va a llegar mucho más fácilmente, tanto por la conservación y por el tiempo de caducidad que tiene, para llegar a estos países, que es importantísimo por ellos y luego egoístamente también por nosotros. Entonces sí que una cosa que tenemos que pensar mucho más, y por eso que se vacune tu vecino. Esto no sabes si puede ser un día el que te pegara a ti y te hubiera llevado por delante, que es importantísimo, es que esto es algo de todos. Es como conducir borrachos, que no solamente eres tú, es que puedes matar a alguien. Esto aquí pasa igual. Ya no llevamos mascarilla en los transportes públicos, eso se ha acabado. ¿Cómo te va a acabar? Y estamos a 14 kilómetros de África y no sabemos qué ha pasado hoy. Y ya de África hay cualquiera, que viene un chaval de Erasmus de Holanda y lo puede traer igualmente porque está en el aeropuerto, viene de cualquier sitio. Es que ya antes eras más así, pues venga por pero es que ahora ya te puede llegar, vete tú a saber, te lo trae el amigo de tu hija que ha estado en el fin de semana en donde sea. Así pasa con otra enfermedad, con la meningitis y demás, o como pasó con la epidemia de meningitis traída por la Meca. Se fue en la Meca y fijaron la Meca, los peregrinos de todo el mundo por la que se lió. Si no hubiera sido la Meca no hubiera pasado. Pero sí, indudablemente, ese concepto de que estamos en un mundo con seres vivos y que están ahí, y como el que vive a la espalda de un volcán, que eso un día te va a explotar, eso es lógico. Yo creo que la charla clarifica también, no sé si estoy en lo cierto, el tema que ha preocupado mucho a toda la población. Es decir, desde que hay vacuna hay más trombosis, hay más infartos, y la lectura que yo creo que tenemos que sacar como conclusión después de haber escuchado al doctor Ocaña es que es consecuencia de la infección. La vacuna en las personas que se han infectado anteriormente han tenido el efecto que tienen que tener. Ese aumento de la trombosis, de los infartos, ha sido secundario a ese virus lento, por decirlo de alguna manera, que ha provocado un síndrome de respuesta inflamatoria y que ha dañado al endotelio vascular y ha provocado eso. Es la lectura que yo creo que hay que sacar. A raíz de lo que me decía, la vacuna, al fabricarse ese anticuerpo para esa enzima, también consume esa enzima beneficiosa, inevitablemente. Si una persona tiene un componente inflamatorio especial, que digo yo, una prostatitis en una parte de su cuerpo y tiene ya una inflamación importante de algún tipo o a nivel cardíaco, aunque en mucha menor medida, pero sí puede provocar de forma muy infrecuente, pero potenciar que haya una respuesta inflamatoria indirecta.
No lo voy a negar, es que puedo decir que cualquier medicamento tiene efectos secundarios, puede tener unas complejidades, por eso fabrican una vacuna, hay que tener mucho cuidado, como pasó con la de AstraZeneca, que en personas, ¿qué pasaban? ¿Quién tiene mejores defensas? Las personas jóvenes y la mujer, que tienen mucho mejores defensas que los hombres. Entonces, en esas personas, como depende mucho de la respuesta inmunitaria, ¿qué pasaba? Que eran personas, mujeres y jóvenes, las que más respuesta hacían a esa vacuna, daba tanta protección, que era tanta la cantidad de anticuerpos frente a esa enzima, que a ellas sí les afectaba y les favorecía la trombosis. Entonces es un equilibrio muy delicado. En cuanto es que el estudiar la cantidad de dosis que se da a la vacuna, que no te puedes pasar, y menos en este caso, pues como en el VIH, pues puede acabar provocando más daño con la vacuna. Entonces sí que es verdad que hay número de dosis, pero es de una forma desproporcionada lo que te provoca la infección comparado con la vacuna. Pero si tienes una persona ya con demencia o con algún daño inflamatorio o ya con mucho riesgo cardiovascular, sí se lo puede favorecer. Una persona que ya con un trasplantado, que está con inmunosupresores, con una quimioterapia intensa, sí que le puede estabilizar un poco en ese aspecto la vacuna, porque toca esa misma enzima, es que no hay otra forma, es que es donde entra el virus en la célula y donde tiene que fabricarse la vacuna. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por la charla, y te vamos a dar un regalito, un esfuerzo, en nombre de AEPA. Sí, muchísimas gracias. Un libro de Román. Muy bien. Un libro muy interesante. Otro sobre la Capilla de Europa. Y eso es, para que vean el reloj monumental que tenemos, invitarte a que con nuestro relojero mayor José Luis Pavón lo visites. Oye, pues mira, encantado, pues la historia de los relojes también es muy bonita, ¿no? Y lo que significaron para una ciudad tener un reloj, estos campanarios y demás, no era cualquier cosa, era un lujo tener un reloj, que era una señal de prestigio y de innovación. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros por asistir. Muchísimas gracias. Un momento.